Estoy aquí fundamentalmente por un motivo de amistad y de compañerismo. Cuando Gloria, digamos, profesora en la universidad, colega en el mismo departamento y a pesar de ello amiga, muy buena amiga, pues me planteó la posibilidad de poder hacer la presentación de este opúsculo con la descripción, digamos, interesantísima, correspondiente al siglo XVIII. No pude negar, evidentemente estoy aquí con mucho gusto. Ya de ella se ha hablado, lo ha hablado el presidente con bastante amplitud, pero sin duda estamos ante una de las investigadoras más finas, más elegantes y más rigurosas en la historiografía canaria. Y lo es básicamente también, y esto me parece que hay que resaltarlo, y hay que resaltarlo en vida, porque luego vienen los homenajes, digamos, post-mortem, o después de la muerte, en el sentido de ser una investigadora que está preocupada por la historia de su vida. Hoy por hoy es una de las grandes historiadoras, investigadoras, en solitario o con su espíritu de colaboración con otros autores importantes como Rodríguez Llanes o como la propia Carmen Sapilla. Bueno, pero en definitiva con trabajos propios de una entidad, de una calidad y una profundidad que ya nos gustaría a muchos poder tener esa capacidad. Yo voy a ser bastante sencillo porque lo importante de un libro no es tanto lo que diga el presentador, salvo que el presentador sea, digamos, un impertinente que lo que plantea es pues, entrar en aspectos de, digamos, de disquisición, y más para dejar clara su figura, sus valores, muchas veces sus no valores, y por tanto no tiene sentido sino leerse el libro. Pero a mí me gustaría apuntar algunas cosas que me parecen interesantes, la lectura que he hecho detallada de este interesante opúsculo del trabajo a este nivel. En primer lugar, quiero decir algo que no es habitual en la historiografía de Canarias en los últimos tiempos, y es que un libro con 165 páginas tiene 23 folios o páginas de índice, pero 69 páginas del estudio preliminar, algo más del 50% del total del texto. Es decir, no se trata de un trabajo habitual en Canarias. En Canarias estamos acostumbrados a lo que yo me permito caracterizar, algunos podrán entender que es una cierta impertinencia, pero como la apendicitis historiográfica, acumular un apéndice con muchos documentos y con, como se suele decir, 10 o 15 folios de vellón, resolver y sacar un libro. Así que es un libro de investigación. Y no es el caso. Aquí estamos ante un trabajo en que se ha profundizado muy seriamente, con mucha calidad, en el análisis del texto y en el análisis del contexto. Se dedica pocas líneas muy sustanciales a la figura de su autor, pero se dedica todavía mucho más líneas a glosar lo que aporta o sugiere el propio autor en esta descripción en torno a la isla La Gomera en un momento crítico de la historia de Canarias en general y por supuesto de la isla. Es también un ejemplo de un exquisito equilibrio entre las partes del texto y por tanto de muy fácil lectura. Yo les reconozco a ustedes que en un par de días leí el libro y que tuve tiempo todavía de tomar algunas notas porque el autor es realmente un personaje singular, curioso, digamos incluso ácido en un momento determinado respecto a lo que es la característica en ese momento histórico de la población, de sus conductas o de sus perfiles que trata de analizar. El estudio, por tanto, ofrece una visión bastante completa de la isla y sus lugares en el último tercio del siglo XVIII, y el que realiza este trabajo nunca pensó en que fuera publicado. Estamos hablando de un trabajo realizado por encargo, y por encargo no de cualquiera, sino nada más y nada menos que de José Viera y Clavijo, para con esa información que le aportara este ilustrado de La Gomera poder, digamos, completar
con sus características tan exigentes en cuanto a la historiografía de la ilustración, el poder tener datos reales, datos de la realidad de cada isla. Lo pidió a todas las islas y evidentemente le correspondió a nuestro cura, a nuestro párroco, el realizar este trabajo, sin duda que hizo con gusto y con bastante profundidad, y también dejó ver en algunos momentos de su descripción, ya los leerán ustedes, alguna filia, alguna fobia. Él evidentemente caracteriza a Anigua y algunos otros lugares como excelentes, magníficos, y arrea, golpea con fina ironía, con una especie de escalpelo lingüístico muy duro, a los que habitan en otros puntos de la isla. Un autor que era un auténtico atleta, caminaba más que los rebaños o los gatos de rebaño de la isla, y por tanto él mismo dice que no sabe, no comprende cómo él es capaz de caminar prácticamente en la cotidianidad tantos kilómetros y a tantos lugares, pero era un hombre que se movía y por tanto conocía lo que había en la realidad de la isla en aquel momento. Hombre polémico, a pesar de ser digamos nacido en una cuna prácticamente, digamos, de las familias bien situadas de la isla. La propia Gloria Padilla habla de la oligarquía insular, que también es cierto y es evidente, pero evidentemente eso no le, digamos, limitó o condicionó para realizar también sus pinitos revolucionarios. Nuestro don José Fernández fue un amotinado en tres momentos y tres coyunturas de la historia de esta isla. Y por tanto no le creó problema ni el ser cura, en aquel momento tenía sus condicionantes, y por tanto de alguna manera refleja lo que es una característica de la época ilustrada y de esa ilustración de la cual él fue partícipe con otro en la creación de la Real Sociedad Económica del mismo país de la Gomera, que tan poco tiempo lamentablemente subsistió, pero que efectivamente ha sido una de esas aportaciones importantes. Es también un personaje algo revoltoso y crítico, como he comentado, y también en el planteamiento de su análisis pues realiza algo que en ese momento es importante y que yo me permito a la autora el sugerir, el contrastar algunos elementos de reflexión en torno a lo que él dice, porque la autora respeta lo que dice él. Por ejemplo, hay discrepancias de datos, no por culpa de la autora, sino por culpa de los datos que se tienen en la época, entre la población que nos señala nuestro descriptor, nuestro autor, 7.865 habitantes, y la del censo de la Inquisición de Canarias, un documento que no es muy conocido, de 1770, que habla de otras cifras. Y por tanto habrá que ajustarla, incluso ajustarla con el censo de escolar, para poder, digamos, conocer en esos 25 años, 30 años, el poder ajustar más los datos, ¿no? Porque a veces también, aunque el autor de esta descripción dice que ha consultado con los curas, que evidentemente los párrocos eran los más informados de todo, de lo íntimo y de lo sociológico. Eran realmente los que tenían un poder enorme, el poder de la confesión, el poder de la admonición y hasta el poder de ser excomulgado. Y por tanto todo el mundo andaba bastante de puntilla con el proceso, digamos, o esta figura. Es incisivo, quizás porque, ya digo, no pensaba el que esto se iba a dar a conocer, y mucho menos en la época tan lejana, por parte de la doctora Padilla. Pero dice, por ejemplo, algunas cosas de interés. Alajeró, los más de ellos, habla de los vecinos, son de limpia casta y generación, hijos de cristianos viejos, aunque no deja de haber entre ellos algunos que no son muy allá, porque no hay cielo sin lunes. Esa es la figura del requiebro de nuestro autor, ofendiendo, pero al mismo tiempo diciendo, hombre, pero esto es parte del escenario en el cual nos movemos, ¿no? Valle Gran Rey, ruines y de poco trabajo industria.
Ahí va eso. Águlo o ángulo. Es una gente, esto sí, muy doméstica, obediente a todas las leyes divinas y humanas. Vallehermoso. La mayor parte de la gente es de tosco ingenio, pero de aguda malicia. Y él mismo, planteándose el cubrirse respecto a que alguien le pueda citar algo, dice que no es un sabio, no es un hombre que sepa mucho, pero tampoco es un necio, y en cualquier caso está dispuesto a debatir cualquier tema. No le crean problemas el hecho de entrar a debatir cualquier cosa. El trabajo, además, nos aporta algo que yo no conocía, y por tanto me parece muy interesante y muy límpido en el texto, que son los dibujos a plumilla de Arthur Cottonwood, de 1981, que es algo importante y novedoso que se incorpora a una obra característica redonda, pincelada, un modelo, un formato artístico bastante interesante. El trabajo, por otra parte, refleja, y no lo refleja plenamente, yo pienso que por las cautelas propias de su experiencia, su trayectoria, y el contexto institucional y social que vivía La Gomera, la realidad que sí que dice con bastante claridad, lo insinúa a veces, lo dice con bastante claridad, que cuando analiza la realidad de La Gomera, el censo de escolares da una especie de radiografía durísima. Les leo solamente un par de párrafos. Ninguna cosa manifiesta mejor el atraso en que se halla la agricultura de la isla como el cultivarse solo la 9ª parte de ella, teniendo abundancia de agua. Cierto es que Escolar no conocía los problemas que había para afrontar el cultivo en un territorio con una orografía, un relieve, una complejidad que ha llevado al sistema de abancadamiento, ¿no? Les cuento una anécdota. Hace unos 30 años estuvo por la universidad un equipo de ingenieros agrónomos y de expertos norteamericanos que vinieron a la isla, vieron desde digamos, la costa Valle del Rey y escribieron. Escribieron, además lo pusieron en una especie de gran escrito en el aula correspondiente de su centro, lo siguiente: la mayor estupidez económica de la humanidad. Yo tuve ocasión de hablar con uno de ellos, digo, la mayor estupidez es la de ustedes, que no saben lo que tuvieron que hacer los gomeros para poder sacarle rendimiento, a veces en pequeñas superficies, para poder, digamos, mantenerse, alimentarse, subsistir. Y eso aquí se refleja con bastante claridad. El desaprovechamiento de estas tierras, la falta absoluta de caminos y el abandono en cercar son las causas físicas de este atraso. Y dice además, y la política. Ser isla de señorío, cobrar el derecho de quintos en especie, no permitir que la extracción de frutos se haga por otro puerto que no sea de la villa, imponer tasa a los frutos de primera necesidad, no dejar extraer la 3ª parte de los que se quieren embarcar, la subdivisión de propiedades, podar las tierras a medias, la excesiva amortización eclesiástica y civil, los muchos censos en que están grabadas las tierras y, últimamente, la mala distribución de tierra. Otros 2 datos y voy acabando. Esta isla tenía, después de Fuerteventura, la mayor carga fiscal y tributaria de toda Canarias. Eso sí, Fuerteventura se salía de todas las estadísticas normales. Digamos, se aplicaba por el señorío en Fuerteventura el 105% del valor material. En La Gomera tampoco se quedaban cortos. Estamos hablando de en torno a un 83% de todo lo que era la base territorial, la riqueza imponible en esa etapa. Y finalmente, y no lo dice evidentemente en las frases de Escolar, lo que significa en esta etapa la situación de tipo educativo. Sin duda, el hándicap más importante. Hoy estamos hablando en otro mundo, en otra realidad, pero en aquella época era importante. Miren ustedes algunos datos. 4 escuelas únicamente, digamos en torno a 1845. No hay escuela de niñas, solo de niños.
76 niños escolarizados, en los ratios de escuelas por ayuntamiento, escuelas por población, asistentes a las escuelas y asistentes a la población total, está en el último lugar del ranking de Canarias. Y algo que me parece también realmente importante, no hay comparación con lo que en ese momento existe, siendo deficitario el resto de las islas archipiélagos. Por tanto, como esto tiene su tiempo, que tiene su periodo, yo acabo agradeciéndole al Cabildo, su presidente, la invitación a este acto, y a Gloria, bueno, que hayamos tenido la oportunidad de vernos. Ella ya está en esta fase seráfica de los jubilados, a veces no tan seráfica, pero por lo menos en el caso concreto de ella sí. Algunos estamos en las puertas de abandonar o que nos echen de la universidad de una vez por todas, y efectivamente lo que sí está claro es que no vamos a rendirnos en ningún momento, en ninguna circunstancia, y ella es un buen ejemplo, a dejar de investigar, a dejar de publicar y también a divulgar el conocimiento de la identidad de la historia, que en La Gomera es muy importante como todas las islas, pero efectivamente es algo interesante. Y dejo algo al presidente, somos buenos amigos, en el sentido de que sería interesante, uno que va analizando todo lo que se ha publicado o no, que se pudiera establecer algún tipo de jornada que fuera, digamos, precisando los vacíos, los huecos, las fisuras que hay en la historia. Pues todos aquí hacemos nuestros trabajitos para quedar bonitos, pero luego no hay una visión de conjunto, y también en la perspectiva de que esa visión de conjunto se pueda trasladar luego al mundo educativo y al mundo de los niños y los jóvenes, que evidentemente son los que deben de asumir la perspectiva de transformar o seguir transformando lógicamente su propia sociedad. Así que muchas gracias, gracias Gloria por la invitación, también y buenas tardes. Tomo el reto con buen agrado, entre otras razones, porque estoy completamente seguro que si hacemos un análisis de la evolución histórica y de las publicaciones durante varios siglos, seguro que habrá muchas lagunas, y todo eso podemos aportar a la comunidad educativa y hacerlo actualidad. Por tanto, acepto ese reto y nos ponemos a trabajar en esa dirección. Después de las palabras de don Osvaldo, quiero hacer dos reflexiones antes de pasar la palabra en nombre de la coautora a Gloria, y hacer referencia a que la sabiduría popular dice que quien no conoce su pasado carece de futuro. Es fundamental, por tanto, que contemos con documentos como el que hoy se presenta para, de manera tan acertada, para rescatar la historia, y que en este caso lo han hecho dos gomeras de una forma excepcional, en la descripción de la isla de La Gomera y de ese manuscrito del siglo XVIII, que es sin lugar a duda una obra crucial para quienes decidan acercarse a la historia de nuestra isla. Como bien apunta el título, aquí se ha analizado un manuscrito desde hace 2 siglos, escrito por un clérigo, como acaba de señalar el profesor don Osvaldo Brí, del que el historiador José Viera y Clavijo tomó referencias muy claras para elaborar su obra Historia General de las Islas de Canarias. Como ya se adelantó por parte del presentador, el libro está estructurado fundamentalmente en 2 partes. En primer lugar, se realiza un estudio preliminar que nos introduce en el contenido de lo escrito por aquel gomero, y seguidamente se transcribe el documento en su integridad, añadiendo antropónimos, topónimos, con los que las coautoras nos ayudan a situarnos en ese momento histórico de la realidad gomera. Y lo más importante, como ha señalado el propio presentador de la publicación, está en, como bien se explica en la introducción, recoge detalles y aspectos de la vida de nuestra isla que hasta ahora no han sido difundidos. La Gomera en el siglo XVIII, que así se llama el manuscrito del clérigo, contiene abundante información sobre La Gomera y su gente en una fecha concreta, la del año 1774. La demografía, las costumbres, las creencias, el medio físico, los recursos naturales aparecen descritos minuciosamente,
pues pocos aspectos de la realidad insular quedan sin reflejar. La elaboración de la miel de palma o los ingenios azucareros, la recolección de la horchilla o la distribución de áreas rocosas forman parte de ese trabajo, como bien se ha señalado. Quizá el geógrafo se entretiene más en los aspectos que acabo de señalar y que en definitiva vienen a aportar luz sobre una etapa cronológica en la que no abundan otros estudios. Pero finalizo también muy brevemente reiterando el apoyo incondicional y la gratitud del Cabildo de La Gomera tanto al presentador, a Osvaldo, como a Gloria y a Victoria Díaz Padilla, que han tenido y tienen una vinculación especial con Canarias, pero mucho más con la isla de La Gomera, revelando entresijos, costumbres y creencias que en este libro aparecen tan bien descritas y nos ayudan a conocer nuestros orígenes. Y gracias también al presentador, a don Osvaldo Brito, por compartir con nosotros esta tarde y enriquecernos con sus aportaciones en este acto, del que estoy completamente seguro que todos nosotros, todos los presentes, vamos a saber un poquitito más de la historia de La Gomera. Muchas gracias. Tiene la palabra la profesora y coautora en nombre de las dos, Gloria Díaz Padilla. Quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento. Agradecimiento al Cabildo de La Gomera, que ha propiciado esta publicación. Sin su apoyo probablemente hoy no tendríamos este libro en nuestras manos. Agradecimiento también a compañeros y amigos que han colaborado con nosotras aportándonos observaciones, haciéndonos observaciones y precisiones oportunas o proporcionándonos dibujos, grabados, fotos, como estas personas que cito, pues José Miguel Trujillo Ascanio, José Miguel Trujillo Mora, Manuel Fernández Galván, Pepe Pereira, Paco Castilla, etcétera, etcétera. Sin esta colaboración y el apoyo que nos prestan, bueno, pues no hubiera quedado tan completo nuestro trabajo, o hubiera quedado menos completo, por decirlo de otra manera. Decía un filósofo chino, Confucio, dice: si quieres saber el camino que tenemos delante, escucha a los que vuelven, escuchan a los que vuelven atrás. Con este libro que hoy presentamos queremos hacer volver a José Fernández Prieto y Salazar, nacido en la isla hace 3 siglos, para conocer a través de su palabra, contenida en el texto manuscrito de 72 páginas, cómo era La Gomera en el siglo XVIII, desde su óptica, obviamente, y percatarnos asimismo de aquellos valores naturales, etnográficos, culturales e históricos que muchos de ellos todavía perviven. De la segunda parte del libro, es decir, de la edición y del manuscrito e índice, hemos contado con la inestimable colaboración de Vicky Díaz, antigua alumna de la licenciatura de Historia de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de La Laguna, que con mucha paciencia ha transcrito el texto, que si bien no está escrito en esas letras enrevesadas del procesal y cortesana, su módulo reducido a un tamaño pequeñísimo presenta algunos problemas de legibilidad. También se ha encargado de la laboriosa tarea de confeccionar los citados 3 índices que van al final del trabajo. Bien, posiblemente algunos de ustedes estarán preguntándose dónde localizamos ese manuscrito del que hablamos. Para responder, haremos una muy breve historia. Hace aproximadamente casi unos 30 años, cuando buscamos información en el archivo del Museo Canario de Las Palmas de Gran Canaria para una investigación en curso sobre La Gomera y el Hierro, reparamos en un texto manuscrito en la modalidad de copia simple, que se titulaba
titulaba así, Descripción de la isla de La Gomera, manuscrito del siglo XVIII. En esa ocasión lo estuvimos leyendo y tomamos algunos datos que nos interesaban entonces y nos propusimos estudiarlo más adelante y publicarlo in extenso, publicarlo completo, porque consideramos que era un texto interesante por la cantidad y variedad de información que contenía. Otros estudiosos e investigadores han acudido a él. La mayoría, no todos, lo han citado como manuscrito anónimo. Así pues, llegado el momento de iniciar el proyecto aplazado, lo primero que nos hemos propuesto ha sido averiguar quién era realmente su autor, cuál era su personalidad, de dónde era, a qué se dedicaba y qué le motivó a ejecutar ese trabajo. Después de dedicar un tiempo a recabar noticias y recoger información en unos y otros archivos, hemos podido confirmar lo siguiente, que la autoría del manuscrito corresponde a José Fernández Prieto y Salazar, párroco de Chipude. Segundo, que era un hombre con una fuerte personalidad, nacido en Hermigua en 1720, que había obtenido el récord de permanencia en la parroquia de Nuestra Señora de Candelaria, nada más ni nada menos que 34 años. Ningún cura hasta entonces había estado tanto tiempo en Chipude, que había tomado parte, como ya señaló el profesor Brito, en acontecimientos importantes sucedidos en la isla, que participó activamente en las sublevaciones, concretamente la de 1700, las sublevaciones antiseñoriales contra el conde de La Gomera, concretamente la de 1762, se significó como uno de los principales cabecillas. Y tercero, que el motivo que llevó a realizar esa transcripción de La Gomera fue la colaboración con el polígrafo Viera y Clavijo. Evidentemente, para llegar a esta conclusión, cotejamos el texto de Viera, en especial el que corresponde al apartado 46 del tomo tercero, con el de José Fernández, y comprobamos la coincidencia, pero además reforzamos nuestra hipótesis al conocer, a través del profesor rumano Alejandro Xiolanescu, que para esta empresa Viera había dispuesto de una red de corresponsales, o como él los llamó, informadores benévolos. Por consiguiente, no nos cabe duda que nuestro paisano fue el corresponsal o el informador benévolo de Viera en La Gomera. Respecto al contenido del manuscrito, ya se ha hecho hincapié en la variedad, en la cantidad de datos muy detallados, pero no procede abundar en el contenido que encierra la obra, por cuanto estamos seguros que ustedes van a leerla y entonces perdería interés y por otra parte correría el peligro de cansarle. Sin embargo, no me resisto a adelantarle algunas noticias. Manifiesta el autor que los órganos en Vallehermoso era un importante referente para los navegantes, que durante el ciclo azucarero el Valle de Hermigua, en particular la zona de Santa Catalina, estaba plantada de caña para abastecer el ingenio, proporcionando algunos datos de interés arqueológico sobre los vestigios que en 1774 se hallaban aún de algunos de los 5 ingenios azucareros que existieron en el siglo XVI, apostillando que en las inmediaciones de Santa Catalina se contaban unas 11 bodegas, como corresponde a un lugar de tradición vitivinícola como es Hermigua, que en Valle del Rey el embarque de lo que se exportaba se hacía por la puntilla, que en los montes de la isla ya quedaban pocos ciervos, que en Alajeró en tiempos de guerra, recuerden que el ataque del almirante Sir Charles Buckingham fue en 1743, en tiempos de guerra, o cuando circulaban noticias acerca de la presencia de piratas en aguas próximas, los vecinos estaban obligados a efectuar vigía, hacer guardia en la montaña de Tagaraunche,
llamada también del Calvario, y cuando avistaban embarcaciones o columbraban barcos que se dirigían al Hierro, lo comunicaban por medio de ahumada, si era de día, o de hoguera, si era de noche, como en la etapa medieval. Esta jurisdicción era el granero de la isla, y la producción de cereal que se extraía de ella se encerraba en la cueva honda, situada en el Lomo del Medio, en Playa de Santiago, que hacía de silo hasta la llegada de barco. Afirmaba que Fuensanta, en Agulo, una de las 70 fuentes nacientes que contabiliza Fernández, se hallaba rodeada de los viñativos más largos, más altos de la isla, y se caracterizaba dicha fuente porque el agua fluye haciendo pompa, como si estuviese en ebullición. Resalta la laboriosidad del cura de este lugar con motivo de la construcción de la iglesia de San Marcos, porque con sus propias manos él labró los cantos de los arcos. Y resalta también la generosa colaboración de los vecinos, incluidos mujeres y niños, quienes se encargaron de acarrear la cal necesaria para la obra desde la montaña de Cherelepín. Decía también, voy terminando, que los vecinos de Arquito vivían en cueva y que este pago en otro tiempo había pertenecido a la jurisdicción de Alajerón. Recalcaba que el acceso a algunos lugares era muy difícil por lo abrupto del terreno, como queda reflejada en la siguiente expresión: si cayó, no pregunten de qué mal murió, haciendo alusión concretamente al acceso del Valle de Elche por la entrada del paridero de notoria peligrosidad. Para otros lugares, como el Barranco de la Negra, se ayudaban con el arte. Podría continuar relatando algunas noticias más, pero creo que estas habrán servido de muestra. Antes de finalizar, queremos adelantarles que con la misma ilusión que hemos puesto en el trabajo que hoy presentamos, hemos emprendido uno nuevo. No sabemos cuánto tiempo nos llevará. Nuestra recordada maestra, la profesora Manuela Marrero, nos decía siempre que las investigaciones son como las guerras, que se sabe cuándo empiezan, pero no cuándo terminan. Lo que sí sabemos es que si seguimos contando con el reconocimiento de ustedes, será un acicate para seguir trabajando por la historia de esta isla. En nombre de Vicky y en el mío propio, gracias presidente, gracias presentador, amigos de vida, gracias a todos por vuestra presencia y por la atención prestada.